La Veracruz, la cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret. Un madero impregnado con su sangre y sus lágrimas. Literalmente es el andamio desde el que Jesús salvó al mundo. Una reliquia que se creía perdida en los confines de la historia, hasta que Helena de Constantinopla inició una dramática búsqueda para encontrarla. Helena cambió la historia. El descubrimiento de la cruz está rodeado de misterio. En su búsqueda se suceden las intrigas, los asesinatos, hay sexo y mucha violencia. Su hallazgo fue troceado y distribuido por todos los rincones del mundo. Venerado por millones y ridiculizado por otros. No hay la más remota posibilidad de que Helena descubriese la Veracruz. Por primera vez, la ciencia moderna intentará averiguar si la Veracruz es un fraude que se burla de la crucifixión o una reliquia de primer orden. La Veracruz es uno de los mayores misterios de la historia de la cristiandad. Disponemos de las herramientas para resolverlo. Los enigmas de Jesucristo. La Veracruz. La cruz, un atroz instrumento de tortura. La cruz era un método de ejecución. 2 trozos de madera concebidos únicamente para matar a un ser humano. Pero también es objeto de una absoluta veneración. La cruz en la que murió Jesús simboliza el mayor acto de amor de la historia de la humanidad. La cruz conserva todo su poder porque Jesús sobrevivió. Fue víctima de una muerte humillante e indigna, sí, pero resucitó. La cruz es el símbolo religioso por excelencia presente en las grandes catedrales y en los templos de todo el mundo. Sin embargo, algunas iglesias afirman poseer cruces fabricadas con fragmentos de la auténtica cruz de madera en la que murió Jesús, la Veracruz. Sin duda, la Veracruz es el objeto más importante de la historia de la cristiandad. Tocar un fragmento de la Veracruz significa retroceder en el tiempo, en el espacio y en la historia de la humanidad, para contactar con algo que transformó el mundo. Las iglesias que poseen estos fragmentos de la Veracruz los consideran un vínculo milagroso con el Hijo de Dios. ¿Pero de verdad son reales estas reliquias? ¿De dónde proceden? Según la tradición eclesiástica, 300 años después de la ejecución de Jesús, Helena, madre del emperador de Roma Constantino, llegó a Jerusalén. Helena puede considerarse la mujer más venerada de la antigüedad y de todos los tiempos. Venía para dirigir una dramática excavación en el lugar donde Jesús fue crucificado. Se la considera la primera arqueóloga. Cuentan que fue ella misma la que descubrió el símbolo más sagrado de la cristiandad, la Veracruz, la cruz en la que Jesús fue crucificado. La historia sitúa a Helena en el epicentro de la historia de la fe cristiana. Al parecer, Helena troceó la cruz y repartió los fragmentos por todo el Imperio Romano. Sin embargo, la cantidad de reliquias aumentaba a medida que crecía la leyenda.
Existen más de 1000 fragmentos repartidos por todo el mundo. Están en abalorios, en collares e incrustados en altares. Es normal que haya cierto escepticismo sobre este tipo de reliquias. Uno de los primeros en cuestionar la autenticidad de la Veracruz en el siglo XVI fue el líder de la Reforma protestante, Juan Calvino. Dijo, no hay iglesia en la que entres y no veas un trozo de la supuesta Veracruz. Calvino se burlaba diciendo, si juntásemos todos los trozos llenaríamos la bodega de un barco. Las escrituras dicen que solo un hombre, Jesús, podía llevarla sobre sus hombros. Mucha gente consideraba la devoción por las reliquias algo absurdo y repulsivo. Algo propio de gente que no sentía una fe verdadera. La Veracruz fue capaz de dividir a la cristiandad sin siquiera saber si era una leyenda o era real. En la cordillera cantábrica del norte de España se encuentra el monasterio de Santo Toribio de Liébana. En él se encuentra el trozo más grande y más venerado del hallazgo de Helena. El arqueólogo George Kazan estuvo allí para investigar el misterio de la Veracruz. Se trata de averiguar la verdad sobre el origen de esta reliquia. ¿Realmente data de la época de Jesucristo? Se supone que un monje llamado Toribio la trajo hasta aquí desde Jerusalén en el siglo V. Y en comparación con otras reliquias de la cruz, esta resulta enorme. Hay muy pocas reliquias con un tamaño semejante. A través de esta pequeña ventana se puede tocar la madera. Por desgracia, no podemos abrir el relicario para sacar la madera y someterla a un análisis científico. Sin embargo, lo ideal sería poder llevar algo así a un laboratorio para poder investigar sobre ella de una forma adecuada. El punto de partida de la investigación del Dr. Kazan es un fascinante proyecto del siglo XIX realizado por el arquitecto francés Charles Rouault de Fleury. Intentó identificar y unificar todos los fragmentos de la Veracruz. Este mapa muestra todos los lugares en los que documentó la existencia de un trozo de la cruz. Y llegó a la conclusión de que en total no sumaban ni el 10% del volumen total necesario para reconstruir una cruz del tamaño de las que se utilizaban habitualmente para la crucifixión. Si Rouault de Fleury está en lo cierto, Calvino se equivocaba. Kazan va a utilizar el mapa para localizar las reliquias que podrían someterse a una datación por carbono. Nos gustaría encontrar las reliquias y analizarlas para saber cuánto de verdad hay en la leyenda. El Dr. Kazan tendrá que recorrer el mundo para encontrar una iglesia que le permita acceder a la Veracruz. La expedición de Helena también resulta una de las más dramáticas de la historia de la cristiandad. Según la tradición eclesiástica, la emperatriz Helena, la mujer más importante del Imperio Romano, puso en marcha una expedición de proporciones épicas para buscar la cruz en la que murió Jesús, 300 años después de su muerte. Nadie había hecho un viaje como el de Helena a Tierra Santa. Lo más probable es que saliera de Roma y recorriera los más de 3.200 kilómetros hasta Jerusalén por tierra. En ese momento, Helena tenía 70 años. Era muy mayor para emprender semejante viaje. Estaba increíblemente lejos. Suponiendo que Nueva York fuese Roma, Jerusalén vendría a ser como ir a Guam o a la Samoa Americana. Pero no cabe duda de que Helena era una mujer sorprendente.
Sabemos poco de la emperatriz Helena. Solamente sabemos que era cristiana y que era plebeya. Y aún así, se enamoró de un oficial itinerante del ejército romano y dio a luz al que acabaría siendo el emperador de Roma. El Imperio Romano había estado gobernado por paganos desde su creación en el 27 a.C. En el 312 después de Cristo, el hijo de Helena, Constantino, experimentó una profunda transformación religiosa. Según cuenta la historia, tuvo una visión la víspera de una gran batalla a las afueras de Roma. Vio una luz luminosa en el cielo y escuchó una voz diciéndole que así vencería. Lo interpretó como que la aceptación de la cruz y de la cristiandad le permitirían ser el único emperador y el gobernante supremo del mundo conocido. Venció en la batalla y se convirtió en el primer emperador cristiano. El cristianismo era un culto muy minoritario, que como mucho practicaba un 10% de la población total del imperio. La repercusión de la conversión de Constantino al cristianismo resulta innegable, porque hasta ese momento el imperio perseguía a los cristianos. Era ilegal serlo y se castigaba con la muerte. Después de eso fueron libres. Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio. Catorce años después, su madre se dirigió a Tierra Santa. Creo que fue por encargo del emperador Constantino, porque creía que la cruz era algo muy importante y quiso enviarla para que hiciera algo muy especial. El viaje de Helena tiene un lado oscuro, porque se inició justo después de un escándalo doméstico que salpicó a Constantino. Constantino abandonó a su primera mujer para casarse con una noble llamada Fausta. Aunque Fausta dio a luz 3 hijos, el primogénito de Constantino, Crispo, era el sucesor legítimo. Crispo era el niño mimado de la dinastía de Constantino. Tuvo una brillante carrera militar y su padre lo nombró César. A simple vista, la familia cristiana sobre la que gira el Imperio Romano está muy unida. Pero el escándalo no se hizo esperar. Los textos cristianos tienden a acallar este suceso, ni lo mencionan, pero las fuentes paganas arremeten contra Constantino. Al parecer, Constantino descubrió que Crispo, al que consideraba su hijo predilecto, era el amante de su segunda esposa, Fausta. Según las fuentes disponibles, su padre le envió en secreto a un remoto lugar de la costa croata llamado Porja, donde ordenó envenenarle. El escándalo dejó a Helena destrozada porque era su nieto favorito. Para ella tuvo que ser horrible. El escándalo no había hecho más que empezar. Constantino descubrió a través de unos confidentes que Fausta podría haberlo organizado todo para que Crispo acabase muerto y sus hijos pudieran acceder al trono a continuación. Ordenó
que la encerraran en una terma y que avivaran el fuego hasta el punto de cocerla viva. El recién autoproclamado emperador cristiano comete el pecado de matar a pesar de que uno de los principales mandamientos es no matarás. Constantino creyó que Helena era su gran aliada y que podía confiar en ella para lo que fuese. Debería habérselo pensado 2 veces antes de asesinar a su nieto. Eres débil. Eres débil y un hombre pecador. Los asesinatos de Fausta y Crispo sucedieron en el 326. Helena partió hacia Tierra Santa en el 327. Sin duda, estos 2 sucesos están relacionados. Si fueses su madre y quisiese salvar su alma a toda costa, sin duda, harías un gesto apasionado y sincero de reconciliación, de penitencia. Sabía lo que quería cuando viajó a Jerusalén en busca de la Veracruz. Estaba decidida a encontrarla como fuera. En el contexto de la historia de la cristiandad, lo que hizo Helena fue algo realmente muy extremo. Quería poseer algo que hubiese estado en contacto con Jesús. Su peregrinaje cambiaría la historia de la cristiandad. Pero el símbolo de la pasión de Cristo ha desaparecido. Jerusalén se ha convertido en un puesto fronterizo del Imperio Romano denominado Aelia Capitolina. Probablemente cuando Helena entró en Jerusalén, se encontró con un despojo de la gloriosa ciudad de principios del siglo I después de Cristo. En la antigüedad las ciudades eran completamente caóticas. Imagino que la vida cotidiana en una ciudad antigua de entonces, llena de todo tipo de ruidos y suciedad, la abrumó completamente. Jerusalén es una ciudad pagana. 200 años antes, los romanos habían acabado con un levantamiento judío. Los romanos expulsaron a los judíos de Jerusalén y prohibieron el cumplimiento de sus leyes. Helena fue la primera persona que intentó reconstruir los últimos momentos de Jesús. Se trata de una mujer que está en la cumbre del poder y que sabe lo que es el poder. Resulta fascinante que una mujer, en su posición, pensase que Jesús era digno de su vida, su lealtad y su devoción. Era una manera de poder llegar a comprender íntimamente la Biblia y acceder realmente a la historia de Jesús. Saber que estaba justo en el lugar por el que él había caminado, donde él había hablado. Vio que no era solo un mito, que Jerusalén no es una ciudad imaginaria ni Jesús un personaje ficticio. Fue una experiencia reveladora. Según los 4 evangelios,
los romanos condujeron a Jesús hasta un monte llamado el Gólgota, el lugar de la calavera. Un paraje tan aciago que difícilmente podía olvidarse. Pero habían pasado 300 años y Jerusalén era un lugar totalmente diferente. Para saber cómo Helena consiguió encontrarlo, nos tenemos que remontar al año 135 después de Cristo, cuando el emperador Adriano mandó construir allí un templo pagano que pasó a la posteridad como la marca del lugar donde murió Jesús. Un año antes, el emperador Constantino, el hijo de Helena, mandó destruir el templo. No es que pensase en destruirlos todos, pero ese templo en concreto era la antítesis de la idea que tenían los cristianos de Jesús. La historia de la Iglesia recogería más tarde lo que sucedió a continuación. En algún momento, en torno al año 360, empieza a surgir una leyenda que narra el papel que jugó Helena en el hallazgo de la Veracruz. Cuentan que fue Helena la que desenterró con sus propias manos 3 cruces que yacían amontonadas en el mismo lugar. Es fácil imaginar lo emocionante que tuvo que ser en ese momento encontrarse con algo que podía ser lo que buscaba, la Veracruz. Lo cierto es que no tenemos ni idea de lo que ocurrió en Jerusalén. Y en mi opinión, Helena encontró algo que creyó que era la Veracruz. Según la historia del cristianismo, 300 años después de su crucifixión, Helena, emperatriz de Roma, descubrió la cruz en la que murió Jesús. Desde el momento en que se descubrió la cruz, todo el mundo quiso tener un fragmento debido a su conexión directa con el cuerpo de Cristo. Cuenta la leyenda que Helena dividió la cruz en fragmentos. Supongo que cuando la rompió, sintió un deseo irrefrenable de llevársela. De compartir esa representación tangible de su Salvador, su Señor. Transcurrió algún tiempo hasta que empezaron a aparecer trozos de la Veracruz por todo el Imperio Romano. La primera prueba de que había fragmentos de la cruz repartidos por el Mediterráneo data de entre el 340 y el 350. Sabemos que en ese momento se enviaron algunos trozos a la costa norteafricana. Si lo que cuenta la leyenda es cierto, apenas 20 años después de haberla encontrado, ya hay indicios de que se estaban enviando fragmentos a muchos lugares del mundo desde Jerusalén. Para que este negocio realmente prosperara, Helena o cualquier otra persona tenía que encontrar la cruz. Este es un momento importante para la cristiandad, porque dejaron de temer al hecho de hablar de la cruz o representarla. Antes, la cruz era un símbolo de derrota, de humillación y de muerte. La gente estaba familiarizada con los horrores de la crucifixión.
La cruz es el instrumento de la pena capital. Y no deja de ser sorprendente que en los inicios del cristianismo, el instrumento con el que se torturó y ejecutó a Jesús acabase convirtiéndose en su principal símbolo. Uno de los detonantes del cambio es el peregrinaje de Helena en busca de la Veracruz. La cruz se transformó en algo tangible que la gente quería ver como parte de su devoción. A medida que los fragmentos se diseminaban por todo el mundo, el cristianismo pasó de ser un culto clandestino a una religión mundial. Llegaron a utilizarse trozos de la Veracruz como moneda de cambio. Era una manera de conseguir el apoyo de un obispo, un aristócrata o un príncipe. La Veracruz era una fuente de poder religioso y compartirla con alguien implicaba compartir su poder. La gente respetaba a quien poseía un fragmento. La leyenda del descubrimiento de Helena cambió el curso de la historia de la cristiandad. ¿Pero encontró realmente la cruz en la que murió Jesús? La actual investigación sobre la Veracruz avanza a buen ritmo. La ciudad más antigua de Irlanda es Waterford. Cuenta con un largo pasado cristiano y un museo que acoge una reliquia importante de la Veracruz. Lo más fascinante es que, según parece, fue el Papa quien se la entregó directamente al rey de Irlanda, y sabemos que Roma tenía acceso a las reliquias de Jerusalén. El arqueólogo George Kazan cuenta con el científico Tom Hyam, también de la Universidad de Oxford en Inglaterra, para realizar la prueba. Por primera vez en la historia vamos a poder situar estas reliquias en la época y fecha correctas. La Archidiócesis Católica de Roma donó la cruz en préstamo al Museo Medieval de Waterford y su conservador, Eamon McMeany, ha colaborado para que pueda realizarse la prueba. La reliquia está aquí dentro. ¿Ahí dentro? ¿Esa escritura es antigua o moderna? No, es del siglo XII. Dice que es un trozo de madera de la Veracruz que el Papa dio al rey Münster en 1110. Al menos sabemos que como poco data de 1110. Se cree que la cruz es de madera de cedro y que cuando llegó a Irlanda fue dividida para compartirla con otras iglesias. Se ve claramente en la parte de atrás. Ah, vaya. Aquí también se nota que quitaron un trozo. ¿Qué información le hace pensar que esta cruz puede proceder de Jerusalén? Por lo que yo sé, en la Irlanda del siglo XII no había madera de cedro. Tiene que proceder de algún lugar de Oriente Medio, Líbano o Israel. ¿Es posible que este trozo de madera proceda del Jerusalén del siglo I? Es el momento de averiguarlo. De acuerdo, empecemos. Vayamos con cuidado. Por primera vez en la historia se va a realizar la prueba del carbono a una valiosa reliquia de la Veracruz. El profesor Tom Hyam cuenta con más de 20 años de experiencia. La superficie de la madera está cubierta de lo que parece barniz, y el barniz tiene una concentración de radiocarbono distinta a la de la época de la madera. Afortunadamente se han extraído trozos de material que dejan la madera al descubierto y eso nos permitirá obtener una buena muestra. Se supone que este proceso no debería dejar rastro alguno, en teoría, pero resulta una labor estresante. Voy a coger un trozo muy pequeño de aquí. Bien, Tom, lo más pequeño posible. Un trozo muy pequeño. Solo necesitamos unos 10 miligramos. Eso equivale a unos cuantos granos de sal. Pero aquí hace 1000 años que se venera esta reliquia. Y cada partícula cuenta. Esta madera está muy dura. ¿Tiene eso algo que ver con su edad? Puede. En realidad parece vieja, pero... bueno, solo parece antigua. Por ahora va bien.
Tom está contento con la muestra obtenida. Ahora puede volver al laboratorio y por primera vez datar un trozo de la Veracruz. «800 años antes de que la cruz de Waterford llegara a Irlanda, Elena continuaba su periplo por Tierra Santa, transformando, con el apoyo del emperador Constantino, su paisaje. Construyó iglesias en Belén, donde nació Jesús, y una para conmemorar sus últimos momentos de vida. Constantino legalizó el cristianismo y Elena dotó a los cristianos de lugares donde practicarlo. Antes de su llegada no había edificios cristianos en Tierra Santa. Los cristianos se reunían en el Monte de los Olivos para conmemorar la ascensión de Jesús, pero lo hacían en secreto, ocultándose en cuevas. Elena construyó un monumento aquí, al que acudían los cristianos para rememorar pública y abiertamente una parte importante de su fe. Es un momento crucial para una religión que ha sido ilegal más de 200 años. Hace que la Tierra Santa sea santa. Y la construcción de iglesias es una manera de, literalmente, cimentar la cristiandad en Tierra Santa. Lo restituye como el lugar al que la gente quiere ir para rememorar la pasión de Jesús. Podría decirse que la principal contribución de Elena y Constantino en Jerusalén es la Basílica del Sagrado Sepulcro. Se cree que fue construido en el mismo Gólgota, el lugar en el que Jesús fue ejecutado, pero ¿conocían la ubicación exacta? Desde el punto de vista arqueológico, este lugar tiene sentido. Estaba justo al otro lado de los muros de la ciudad, y eso les gustaba a los romanos para la crucifixión. Ahora mismo, no hay mejor candidato que este lugar. La basílica ha sido reconstruida varias veces, pero su parte central data del siglo IV. Estamos en lo más profundo, en el nivel más bajo de la Basílica del Sagrado Sepulcro. Aquí es donde, según la tradición, Elena encontró la Veracruz. Cuando acabó su recorrido por Tierra Santa, Elena inició el regreso a casa. La leyenda dice que se llevó un trozo de la cruz en la que murió Jesús. El doctor George Kazan se dirige a su laboratorio para datar mediante carbono y por primera vez una reliquia de la Veracruz y averiguar la verdad. Elena regresó a Roma desde Jerusalén en el 328 después de Cristo. Según la historia de la Iglesia, su peregrinaje en busca de la Veracruz había finalizado. Pero su éxito sería fugaz. Elena murió poco después de volver de la Tierra Sagrada. Resulta sorprendente pensar en la fuerza de las creencias religiosas de esta mujer y en la repercusión que tuvieron en la historia de la humanidad. La influencia que ejercía sobre su hijo Constantino modificó el destino del Imperio Romano y la fe de la cristiandad. 10 años después de su muerte, su anciano hijo Constantino enfermó.
Después de toda una vida liderando la causa de la cristiandad, tomó la decisión final y pidió ser bautizado. La vida que llevó Constantino no concuerda con la de un verdadero cristiano. Mató a mucha gente. Era un hombre violento. Pero creo que en el último año de su vida hubo un cambio. Creo que fue una conversión sincera. En el año 337 después de Cristo, el que sería conocido como Constantino el Grande murió. Constantino y Helena consiguieron sacar al cristianismo de las sombras y darle un protagonismo tal que acabó ocupando un lugar predominante. El Imperio Romano se convirtió al cristianismo. El mundo conocido iba a ser cristiano. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Descubrió Helena realmente la Veracruz? En el acelerador de radiocarbono del laboratorio de la Universidad de Oxford, el arqueólogo George Kazan y el profesor Tom Higham están a punto de resolver este misterio. Sometiendo a la prueba del carbono 14 un fragmento de la Veracruz que el Papa dio al rey de Irlanda en el 1100 después de Cristo. La Veracruz es la reliquia más importante. Poder hacer esta prueba resulta fascinante, porque nos permite averiguar qué hay de verdad en esa historia. Esta es la primera vez que nosotros sepamos que se data directamente un trozo de la Veracruz. La prueba del radiocarbono es complicada e implica una serie de fases. La primera es limpiar y tratar la muestra para eliminar cualquier presencia de carbono que pudiese alterar el resultado. El acelerador de partículas es la fase final del proceso y permite medir las partículas de carbono 14 de manera individual. Cuanto más radiocarbono haya, más reciente es la muestra, y cuanto menos haya, más antigua es. Podemos datar cualquier cosa desde la actualidad hasta unos 50.000 años atrás. Puede que en menos de 20 minutos se resuelva un enigma de hace 2000 años. Esto ya debería haber terminado. Vamos a echar un vistazo a ver qué vemos. ¿Será la cruz de Waterford un fragmento de la cruz descubierta por Helena? Vamos a echar un vistazo. Podemos ver el resultado aquí. La reliquia de la Veracruz data del año 1100 después de Cristo. Vaya, no es de la época de la Veracruz. Vale, puede que date aproximadamente de 1100. No es lo que ellos esperaban, pero revela la importancia histórica de la reliquia. Es muy interesante, porque coincide con la fecha de la escritura que había en el relicario. Es un momento en el que la cruz, tanto el símbolo de la cruz como la reliquia, resultaban tremendamente importantes para la expansión del cristianismo. El hecho de que se creara esta reliquia en torno a esa época coincide con la importancia de ese fenómeno. Durante cientos de años, la leyenda del descubrimiento de Helena de la Veracruz siguió desempeñando un papel crucial en la historia del cristianismo. Aunque esta reliquia solo tenga una antigüedad de 1000 años, otras pueden serlo mucho más. Es el primer paso de un largo viaje para investigar más reliquias como esta y comprobar si alguna data de los tiempos de Helena o incluso de la época de Jesús. El hallazgo de Helena de la Veracruz continúa celebrándose en la Basílica del Sagrado Sepulcro, la iglesia que mandó construir en una ciudad que sacó del olvido. Helena fue la persona que consiguió transformar Jerusalén, una ciudad de provincias aletargada, en este lugar de referencia espiritual para todo el mundo. Los devotos peregrinos
llevan siglos viniendo a este lugar como muestra de su fe, en un símbolo que ahora se reconoce en todo el mundo. En la época de Jesús, la cruz era algo muy negativo. Era el instrumento de una ejecución que suponía una muerte brutal. Tras Constantino y Helena, la cruz se convirtió en un símbolo de salvación, un contacto con lo trascendente. Si no fuese por la historia del descubrimiento de la Veracruz, Helena solo sería una más en el panteón de las emperatrices. Pero esta historia la sitúa en el corazón de la fe cristiana. Otorgó a la cristiandad un símbolo, sin el cual el cristianismo no sería la religión que es.